Doctor, no se le escucha. No, doctor, no se le escucha. ¿Me Doctor, vaya a los tres. Ahora sí, Ahora doctor. sí, ahora sí, ¿no? Sí, está un poco suelto, ya, listo. Empezamos, bueno, en realidad el concepto básicamente es, em, es una conjetura, una suposición de los resultados que podemos encontrar en nuestra investigación, ¿no? Una respuesta tentativa, una solución teórica a priori, ¿no? Deriva del griego hipotítemi, que significa lo que se supone en base a algo. En realidad, la hipótesis indica lo que estamos buscando o tratando de probar, ¿no? Es una proposición exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa de un fenómeno que se ofrece como una respuesta tentativa, ¿no? Todo eso constituye la hipótesis, ¿no? Algunos trabajos descriptivos no tienen hipótesis, ¿no? Algunos trabajos no tienen hipótesis. Entonces, sobre todo lo descriptivo, ¿no? Algunos estudios exploratorios, a veces, como te menciona ahí, no tienen hipótesis, no, y eso hace que se ponga como que no aplica, ¿no? No aplica la hipótesis para algunos estudios descriptivos, ¿no? Que a veces no se cuenta con hipótesis, ¿no? Bueno, la importancia es que definen con precisión los problemas que orientan acerca de los datos o que deben recogerse, constituyen exigencia metodológica, nos va a ayudar a orientar toda la investigación. La hipótesis sirve de puente entre la teoría y la observación y deben plantearse con claridad, ¿no? Los orígenes de la hipótesis es básicamente es del planteamiento del problema y es de la revisión de la literatura, ¿no? Es de y otros temas, ¿no? Un ratito, listo. Vamos a tener una respuesta tentativa revisando artículos, ¿no? Ya sabemos qué puede ocurrir, ¿no? Lo planteamos, ampliamos la revisión y de ahí surgen las hipótesis, ¿no? ¿Qué añade la hipótesis al problema? En realidad busca la relación funcional que va a existir entre ellos, ¿no? Hay todo un tema sobre el enunciar una hipótesis, ¿no? Una vez que se identifica el problema, se va a enunciar la hipótesis, que es una propuesta o una conjetura contextual, del cual con frecuencia se derivan estas teorías, ¿no? Generalmente son predicciones de lo que podría ocurrir, ¿no? De determinada respuesta, y básicamente tienen su base en revisión de artículos anteriores, ¿no? Algunos son propia de la inducción del investigador, ¿no? Podría dar una conclusión de una hipótesis posible frente a lo que... ¿Qué función va a cumplir la hipótesis? Guiar la investigación, ¿no? Probar la teoría de base y si puede hacer que sirva para surgir nuevas teorías, ¿no? Cuando encuentra alguna respuesta probable, explicativa de lo que va a encontrar con su investigación, ¿no? ¿Qué requisito debe satisfacer la hipótesis? La hipótesis debe referirse a una solución real y específica, debe ser comprensible, específica y contrastable, ¿no? Ya, debe ser clara y lógica, debe ser además
debe tener hechos observables, medibles, ¿no? Para que podamos corroborar y puedan así plantearse una adecuada hipótesis, ¿no? ¿Qué componentes tiene la hipótesis? Tienen unidades de análisis, variables y tienen conectores lógicos, ¿no? Unidad de análisis se refiere a las personas, objetos, y las variables son lo que varían dentro de esas personas, ¿no? Puede ser la edad, el sexo. Y los conectores lógicos es básicamente cómo que es causa de algunos factores de riesgos, unos factores pronósticos que podrían ser útiles en nuestras investigación, ¿no? Hay componentes referenciales que básicamente nos hacen ubicar en espacio y tiempo, nos suponemos una hipótesis que esto va a ocurrir, pero en determinado, de repente en determinada localidad, en determinado año, no siempre va a ser el mismo encontrado en nuestro trabajo de investigación, de repente en otra época se tienen otros resultados, ¿no? ¿Qué componentes metodológicos son variables, unidades de análisis, conectores lógicos, ¿no? ¿Qué componentes referenciables son el espacio y el tiempo? En la formulación de hipótesis deben formularse la hipótesis científica con claridad, con complejidad, con simplicidad, y debe haber relación entre variables, debe haber coherencia, ¿no? ¿Qué requisitos para la formulación de hipótesis tienen? Debe formularse con una afirmación, tiene que referirse a la realidad, a una prueba de una muestra en un contexto claramente determinado, debe fundamentar teóricamente hipótesis formulada, teoría confiable, variables o términos involucrados en las hipótesis deben ser precisos y comprensibles, es decir, no deben tener términos rebuscados ni artificiosos, ¿no? Las hipótesis deben ser susceptibles de verificación mediante empleo de técnicas asequibles. Las hipótesis deben ofrecer una respuesta probable al problema que nosotros estamos investigando. ¿Cómo se clasifican las hipótesis? Es decir, los tipos de hipótesis, ¿no? Tenemos una hipótesis teórica, ¿no? Y ya con el problema va a pasar a ser una hipótesis de investigación. Y finalmente vamos a obtener una hipótesis operativa, que es la que vamos a utilizar en la investigación y que puede probablemente la que nos vamos a someter a un contraste estadístico o a un contraste lógico, ¿no? Eh, esta es una conjetura de hipótesis, la hipótesis teórica, hipótesis de investigación y hipótesis operacional, que es lo que finalmente vamos a emplear el método estadístico para esto. Hipótesis teórica es una supuesta relación funcional entre variables teóricas, ¿no? La hipótesis de investigación o ya empíricas o prácticas son predicciones hechas a partir de las hipótesis teóricas, son enunciados ya más específicos, más enfocados en lo que estamos investigando. Si estamos estudiando diabéticos, sobre los diabéticos, ¿no? Y más fácilmente verificable que se derivan de las propuestas o enunciados teóricos. A veces se plantean como una solución directa a los problemas científicos, ¿no? Esa actitud de los docentes en el rendimiento económico es el estatus económico que determina el éxito social, ¿no? El incentivo como factor determinante en una productividad laboral, los repasos ayudan, son hipótesis que sirven como ejemplo, ¿no? Hipótesis operacional sería una hipótesis de investigación donde ya se han definido operacionalmente las variables, ¿no? Generalmente son definiciones ya reductivas, se manipulan o bien son sujetas de medición estas variables, ¿no? Por lo tanto, se va a requerir una definición operacional de las variables ya para esto, ¿no? Ya las variables van a poder ser empleadas en una operación experimental, van a definirse de manera operacional ya de medida, ¿no? Entonces ahí va a ser una hipótesis más operacional, ¿no? Y puede ser hipótesis, por ejemplo, esta hipótesis, los individuos introvertidos tienen un rendimiento más alto en las tareas que exigen estar atentos de un periodo de largo tiempo, ¿no? Introversión significa puntuaciones del inventario personal de Eisen y tarea de atención son la cantidad de faltas cometidas en un simulador de conducción mediante media hora, ¿no? Miren, ya de la primera propuesta que está en rojo, lo pasamos a medir con la introversión y con la tarea de atención, ¿no? Por eso que nos es útil esta hipótesis ya operativa, ¿no?
Según los contextos de la hipótesis, tenemos hipótesis asociativas, según el contexto científico, tenemos hipótesis correlacional. Estas asociativas pueden ser causales, o en el contexto científico racional pueden ser de manipulación también, ¿no? Clases de hipótesis asociativa y causal, ¿no? Ya tenemos la hipótesis asociativa, ¿no? Que están asociados, pero en lo causal es un grado mayor, que es causa, ¿no? Están asociados, por ejemplo, el estilo de vida, de dirección y la moral de estos empleados, ¿no? Hay una cierta visualización de los dibujos animados, está asociado con el comportamiento agresivo de los niños. Como verán en estas hipótesis, hay semilla de sucesión. Por ejemplo, el consumo de heroína es en función a la clase social, ¿no? Otro ejemplo es el consumo de tabaco está positivamente relacionado con el nivel de alerta en los sujetos humanos. Los niños sensibles al ritmo progresan más rápido al aprendizaje de la lectura, ¿no? Esos son ejemplos de hipótesis asociativa. Pero también hay hipótesis causal, donde tenemos la causa, ¿no? Leer 2 veces una lista de ítems favorece el recuerdo, ¿no? La intensidad del estímulo determina una respuesta de discriminación más rápida, ¿no? A mayor incentivo, más rápido es el aprendizaje en una actividad académica, ¿no? Y así, el ejercicio aumenta el rendimiento en una actividad motora, ¿no? Es causal, ¿no? Tipos de hipótesis que según la función que cumplen, ¿no? Hipótesis de trabajo, de investigación, hipótesis nula, hipótesis alterna, ¿no? Hipótesis de trabajo son los que vamos a trabajar y se desea probar un estudio, ¿no? Pero hacemos una hipótesis nula, es decir, que refuta la hipótesis de trabajo, y una hipótesis alternativas que complementan la hipótesis nula o especifican la nula, ¿no? Otra clasificación es según el nivel de conocimiento. Puede haber una hipótesis exploratoria, una hipótesis descriptiva, una hipótesis correlacional y una hipótesis explicativa, ¿no? Según uso de estadístico o estadísticas, pueden ser descriptivas o inferenciales, pueden ser diferencia de medias, pueden ser correlacionales, ¿no? Por su función, las hipótesis pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos, causales o explicativas, ¿no? Descriptivas ya sencillo, se escriben, ¿no? Correlacionales que están correlacionadas, ¿no? Por ejemplo, a mayor ingreso familiar, mayor rendimiento académico. De diferencia de grupos es establecer diferencia entre grupos comparables, ¿no? Y causales y explicativas que básicamente tratan de encontrar una relación de causa-efecto, ¿no? Según el nivel de jerarquía, ¿no? Tenemos hipótesis generales y hipótesis específicas, ¿no? Entonces ahí tenemos hipótesis generales, no se dividen en ninguna otra, son autónomas, se derivan de hipótesis generales, guardan relación con problemas específicos, guían investigación de las conclusiones parciales, ¿no? En función de los objetivos experimentales, tenemos hipótesis de investigación que pueden ser exploratorias, confirmatorias y cruciales, ¿no? Hipótesis de investigación pueden ser universales y existenciales, ¿no? Y ahí tenemos el tipo de estudio exploratorio, no es necesario a veces hipótesis, descriptivos se acompañan de hipótesis descriptivas o no tampoco, correlacional se acompañan hipótesis correlacionales y explicativo se acompañan de hipótesis causales, ¿no? Según el tipo de estudio. Y luego tenemos la hipótesis estadística, ¿no? Es decir, transformación de la hipótesis en términos estadísticos, ¿no? Tenemos hipótesis estadística de estimación, de correlación, de diferencia de medias u otros valores y de causalidad, pero estamos hablando en base a estadística, ¿no? De estimación son aquellas que describen sobre un valor de alguna medida de la población, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina es mayor que 2 en esta población, ¿no? La hemoglobina en menor de 5 años es menor que 13, ¿no? Y así, ¿no? Estamos estimando un valor, ¿no? Suponemos que ese valor, ¿no? De correlación son que se traducen en términos estadísticos de correlación entre dos o más variables, ¿no? A veces pueden ser mucho más variables y es una correlación múltiple, ¿no? De diferencia de medias, ¿no? Es decir, cuando se compara un promedio de hemoglobina, por ejemplo, versus otra población, ¿no? Comparando dos distritos, por ejemplo, la hemoglobina media en menores de 5 años es tanto respecto a otro, ¿no? Por ejemplo, los resultados de un medicamento, ¿no? El dolor de cabeza bajó en promedio menos que con el otro medicamento. Y tenemos de causalidad, ¿no? Generalmente van a afectar que una es causa del otro, ¿no? Ahí tenemos el OR, el riesgo relativo, ¿no? Y acá se ven algunos ejemplos de hipótesis, ¿no? El promedio mensual de un trastorno psiconeurótico que serán atendidos será mayor a 20. Ojo, esta hipótesis corresponde a una estimación sobre un valor dado, ¿no? No hay correlación, por ejemplo, en este caso, de eficacia del logro de sus metas primarias, no hay correlación.
y puede haber correlación, ¿no? En el otro, por ejemplo, en el tercero, la hipótesis dice, existe diferencia de promedio entre editoriales mensuales en el tema de terrorismo, ¿no? Entonces dice que hay diferencia en el promedio, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Hay diferencia de uno y otro, de los promedios, ¿no? Ejemplo de hipótesis correlacional, a mayor exposición de parte de los docentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual, ¿no? Miren cómo ven ahí la autoestima 10%, 20% y el temor, ¿no? Temor al éxito, ¿no? Bueno, ejemplo de hipótesis de diferencia de grupo, ¿no? Miren, vamos a ver que van a dejar de fumar, ¿no? Van a ver el comercial televisivo en colores y otro que ven en blanco y negro, ¿no? Vemos que el efecto va a ser mayor en colores que el blanco y negro, ¿no? En este grupo de adolescentes, ¿no? Ese para ver diferencia de grupos, ¿no? Relaciones de causalidad, por ejemplo, la desintegración del matrimonio por baja autoestima en los hijos. Y esto ocurre en realidad, ¿no? Yo que soy pediatra veo bastante esto, ¿no? Que uno a causa está influyendo a la otra, ¿no? Eh, luego, acá más ejemplos. No vamos a decir todos los ejemplos, nos tomaría demasiado tiempo, pero la clase igual es subida para que ustedes puedan revisar, ¿no? Hipótesis de investigación únicamente, más ejemplos, ¿no? ¿Qué recomendaciones deben hacerse? Y esta es hipótesis ya estadística, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis nula es igual a cero, ¿no? O el valor de cociente es igual a cero, ¿no? Esta es una hipótesis, ¿no? Hipótesis estadística que ve la magnitud de asociación respecto a un número, ¿no? Esto, para eso se necesita, por ejemplo, miren, acá el promedio 1, mu sub 1 es igual al promedio 2, pero esto también se puede expresar como que la diferencia es igual a cero, ¿no? La diferencia es igual, se pone hacia el otro lado, es a cero, también están diciendo que ambos promedios son iguales en dos poblaciones diferentes, fumadores y no fumadores, ¿no? Por ejemplo, puede ser cáncer y fumadores y no fumadores, ¿no? Este es lo que se denomina hipótesis de la no significación de los parámetros, que se somete todas las pruebas, la estadística ha hecho un artificio para someterlo a hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, si no es aceptable este supuesto, se recurre a la hipótesis alterna, ¿no? Eso es como se hace, es decir, se rechaza la hipótesis nula. Es la intención de la estadística para demostrar que el otro valor de hipótesis es válido, ¿no? Esta es la prueba de hipótesis estadística o prueba de significación, ¿no? En base a los datos del estudio se van a tomar decisiones de estadísticas de aceptar o no la hipótesis de nulidad, ¿no? Inferiosis de hipótesis de nulidad, ¿no? La variable independiente, el modelo alternativo, ¿no? Grado de credibilidad, ¿no? Grado de nulidad, ¿no? Y acá tenemos error de rechazo de aceptación ¿no? Mira, el rechazo a consecuencia de aceptar o rechazar una hipótesis nula, no va a ser cometer errores, ¿no? Pero, suponiendo que rechazamos la hipótesis nula y es verdadera, ¿no? Y es decir, a pesar de que es verdadera, la hipótesis nula y la hemos rechazado. Ahí estamos cometiendo el error tipo 1, ¿no? Si es falsa y rechazamos la hipótesis, estamos bien, ¿no? Si es verdadera y lo aceptamos, también está bien, ¿no? Pero cuando es falsa y lo aceptamos, va a ser error tipo 2, ¿no? Tenemos dos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 se mide con el alfa, ¿no? O el P también, ¿no? Es el famoso P, ¿no? Y el tipo 2 se mide con potencia de la prueba, ¿no? Entonces, este es alfa y beta, a veces van a encontrar, ¿no? De ahí viene estos términos de alfa y beta, ¿no? Error tipo 1 y error tipo 2, ¿no? Miren, la positividad de rechazar la hipótesis de nulidad, miren, y acá está el valor alfa que les estaba. Y esto se denomina nivel de significación, ¿no? En la prueba estadística, ¿no? El error tipo 2, decisión falsa negativa, ¿no? Y la probabilidad beta, ¿no? Que está relacionada inversamente o directamente con la potencia de la prueba, ¿no? Le decía la potencia de la prueba, ya les había mencionado, ¿no? Y este es, por ejemplo, generalmente el alfa que se emplea es el 0.05, el aceptado, ¿no? Bueno, este sí se acepta y básicamente tiene que ver este rechazo de hipótesis nula de acuerdo a la probabilidad de azar y la decisión que nosotros tomamos, ¿no? Podemos encontrar que nuestro trabajo de rechazar la hipótesis nula, pero esto puede ser que los datos se hayan acumulado en nuestra muestra de tal que la conclusión que llegamos sea debido al azar, ¿no? Ese es el riesgo alfa de cometer, por ejemplo, cuando hacemos encuestas de aceptación
o cuando hacemos encuesta por ejemplo, para un candidato de manera preferencial, las presidenciales. Por eso que ponen más menos 5%, este es debido al valor P, que tiene que ver con la probabilidad que los datos se van al azar, ¿no? Mire, y ese básicamente tenemos dos cosas acá. La validez de resultado interna, que es mediante el control, y la externa, la validez externa, que va a ser empleado para otros estudios, ¿no? Y eso es lo que les quería traer, ¿no, chicos? ¿No? Y les quería mostrar un poco sobre la lectura, del cual van a ser un cuadro sinóptico y que va a ser entregado uno por grupo. Tengo una carpeta en el Teams, si lo suben ahí o lo mandan a mi correo institucional, ¿no? En realidad es una lectura de 9 páginas, ¿no? Y que habla también sobre la hipótesis, un poco para fundamentar y para complementar la clase de hoy día que va a ser subida, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Pero es una pregunta, ¿esta tarea, la lectura es en grupo o individual? No, es grupal, el trabajo Ah, es grupal. grupal. Sí, el trabajo es grupal, ¿no? El trabajo es grupal, ¿no? Por cada grupo lo suben y esa es una nota de práctica, ¿no? Recuerden que necesitamos una nota más de práctica y corresponde al cuadro sinóptico, y el cuadro sinóptico va a implicar que lo han leído, ¿no? Y va a ser así que en cada clase una lectura interesante para reforzar el tema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, Sí, dígame, le escucho. doctor, yo estoy haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Ya, Como todos mis compañeros, ¿no? El mío es habla ya, sobre principales factores de riesgo ya. involucrados en la apendicitis aguda complicada, ¿no? Ajá, Ahora, yo estoy trabajando desde agosto de este año ajá, hasta febrero del 2023. ya, Eh, bueno, conversando con mi profesora, me dijo que le pregunto a usted si está bien que yo esté haciendo un trabajo de corte o que ya. preferiblemente haga casos y controles. Yo sé que casos y Claro, controles es retrospectivo, ¿no? pero Pero en este caso, ¿qué me conviene? no sé cómo lo voy a plantear, pero hay dentro de esto también hay casos y controles en una cohorte, pues, ¿no? Hay 8 tipos de casos y controles. El clásico es retrospectivo, ¿no? Yo, yo Pero lo, yo lo estoy haciendo como corte, pero no sé si es la mejor opción. O sea, lo quiero hacer, ¿no? Como corte, porque todavía no lo estoy implementando, ¿no? claro, Recién voy a ir al hospital la otra semana. claro, sí, pues, claro, saca algunos datos preliminares, pues, para ver cómo va su trabajo. Yo Sí, puedo comunicarme con usted por correo, escúchame. sí, Claro, ¿no? claro, claro, sí, sí, no hay problema. Para ver si está correcto. Claro, lo que pasa es que usted va a tomar los datos ahí en el hospital recién, pero no siquiera no les va a preguntar, sino que va usted a ver la historia, lo que ha ocurrido. No, ese día no es de la apendicitis, ¿no? La apendicitis ocurrió días antes, ¿no? No sé cómo le va a enfocar, pues, ¿no? Claro, pero también voy a ver a los pacientes o sea, como la incidencia es alta de apendicitis, ¿no? Claro, Entonces, también va a haber pacientes en el futuro, ¿no? Hasta claro, febrero. claro, 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 lo que pasa que si, para que sea cortes tiene que hacer seguimiento, ¿no? No sé cómo lo está planteando usted, ¿no? O cuál es su tema, ¿no? Pero eso por correo me avisa y yo les digo mejor, ¿ya? Ya, doctor, muy amable, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos ahí. Gracias. Gracias, chicos.